¿Cuál es el secreto más oscuro de tu familia? ¿El secreto del que a mi padre le dijeron que nunca hablara? Un primo lejano se quitó la vida porque creía que la CIA lo estaba siguiendo. Pasó casi una década hasta que el mundo descubrió que tenía razón. El nombre de ese primo era Ernest Hemingway. En su época, era considerado la oveja negra de la familia, un alcohólico temperamental que simpatizaba con los comunistas. Luego de su muerte, su nombre se volvió un tema prohibido, porque en aquellos tiempos el suicidio era algo de lo que no se podía hablar. Cuando mi padre, de niño, se enteró de que estábamos emparentados con él, le preguntó a mi abuela, ¿de verdad somos familia de Ernest Hemingway? Y ella, muy seria, le respondió, de él no se habla. Ah, y en ese mismo lado de la familia también está Nixon. De él sí se nos permite hablar. Más recientemente, otro primo cometió un asesinato seguido de suicidio. Descubrió que el hombre que había abusado de él en la infancia se había convertido en el entrenador de fútbol de la escuela a la que iban a asistir sus hijos. Fue hasta allá, lo mató y luego se quitó la vida. En el siguiente partido, el abusador recibió 1 minuto de silencio. Mi primo, nada. Su familia fue despreciada por la comunidad. Nadie quiso hablar del motivo. Porque en mi país, y en muchas partes del mundo, todavía hay cosas de las que la gente prefiere no hablar. Especialmente si se trata del abuso de un hombre. Suscríbete. Mi bisabuelo luchó en la Segunda Guerra Mundial y era italiano. Era un soldado mayor, pero aún así era bueno en eso. Había hecho contrabando antes, cambió su nombre. Todavía tenía hermanos en Italia. No estoy seguro de si te asignaban al azar a un teatro de operaciones, pero a él lo asignaron al que estuviera en Italia y tuvo que invadir Sicilia. Era de allí. Cefalú. Mientras marchaba por la ciudad, pasó por su antigua casa de décadas atrás. Creía que su madre había muerto. No lo había hecho, todavía estaba viva, saludando y abrazando a cada soldado. Tenía demencia o algo así y su hermano intentó convencerla de que le diera todas sus propiedades y dinero, porque no entendía cómo funcionaban los testamentos. Su padre murió, sin que mi bisabuelo lo supiera. El hermano le dijo a mi bisabuelo que no se podía participar en un testamento si estabas en Estados Unidos debido a una norma que hizo Mussolini. En 2022 comencé a investigar mi genealogía, reconstruyendo poco a poco mi árbol familiar. Mi familia siempre ha estado fragmentada y dispersa por varios estados, aunque la mayoría de sus raíces están en Luisiana. Por parte de mi padre las cosas siempre fueron especialmente complicadas. Él era el único hijo de su madre, pero tenía medio hermanos por parte de su padre. Mis abuelos se casaron en 1960, se separaron en 1964 y se divorciaron oficialmente en 1970. No puedo evitar preguntarme si su matrimonio se vio afectado en parte por una tragedia ocurrida durante ese tiempo, la muerte de su hija pequeña. Antes de fallecer en 2006, mi abuela mencionó brevemente a esa bebé, que murió cuando mi padre tenía 4 años. La versión oficial en la familia siempre fue que la niña murió de SMSL, síndrome de muerte súbita del lactante. Otras versiones, contadas por distintos familiares, hablaban de hidrocefalia o incluso de que había nacido muerta. No le di mucha importancia a las inconsistencias porque todo había sucedido hacía demasiado tiempo. Solo estaba buscando su obituario en archivos digitales de periódicos, pero lo que encontré fue completamente inesperado. La bebé no murió de causas naturales en absoluto. La asesinaron. Según los artículos que hallé, la niña, de apenas 7 días de vida, fue asfixiada con una bolsa de plástico mientras dormía. El artículo afirmaba que la responsable había sido su hermana de 4 años. Esa hermana solo podía ser mi padre, mal identificado en el texto, o una de las 2 hermanas menores de mi abuela,
ambas en edad preescolar en ese entonces. Basándome en la dinámica familiar y en los detalles de la época, sospecho que fue una de las hermanas pequeñas de mi abuela. Mi abuela siempre tuvo una relación tensa con su hermana menor, la misma que tenía 4 años cuando la bebé murió. Esa tía abuela mía solía preguntarse por qué mi abuela siempre parecía preferir a la hermana del medio sobre ella. Discutían con frecuencia, y nunca lograron mantener una relación pacífica. Si realmente fue mi tía abuela quien provocó la muerte, dudo que lo recuerde, considerando su corta edad en aquel momento. Mi padre, por su parte, no tiene idea de esta versión de los hechos. Él sigue creyendo firmemente que su hermana murió por muerte súbita del lactante. La mayoría de los mayores de la familia que podrían aclarar esta historia ya han fallecido, aunque algunos primos hermanos de mi abuela todavía viven. Tienen más de 80 años, y me pregunto si debería siquiera preguntarles, sabiendo que podría obligarlos a revivir un episodio tan doloroso. ¿Vale la pena reabrir una herida así de antigua solo para obtener respuestas? ¿Se considera esto una vieja herida, o una herida que nunca cerró? Mis abuelos se llevaron este secreto a la tumba. Y ahora me pregunto, ¿debo decirle a mi padre lo que descubrí? ¿Arriesgarme a destruir su relación con su tía, a quien considera casi una hermana? ¿Es realmente importante que sepa la verdad, o es mejor dejar que los muertos sigan durmiendo en paz? Actualización: he decidido no decirle nada a mi padre, a su tía ni a ninguno de los familiares mayores que quedan. El secreto quedará enterrado. Leí todos los comentarios que me dejaron. Cada uno ofrecía perspectivas diferentes y muy valiosas. Las preguntas sobre lo que realmente esperaba conseguir con esto me hicieron reflexionar. Pensé mucho al respecto, y comprendí que no ganaría nada al contárselo. Solo lo heriría y cambiaría para siempre su relación con su tía. Como muchos sugirieron, buscaré apoyo psicológico para sobrellevar el peso de saber algo que nadie más debería cargar. Mi tío abuelo era un tipo muy violento, cargaba un cuchillo y mataba a cualquiera por cualquier cosa. En Bogotá, una vez mató a un par de tipos en un bus porque le hablaron feo. Mi abuelo y los hermanos le tenían miedo. El caso es que una vez se fue a trabajar con mi abuelo y su cuñado, por lo tanto, la hermana, o sea, mi tía abuela, les hizo el almuerzo. Pues al tipo no le gustó el almuerzo y fue a reclamarle, y la golpeó. Entonces el esposo fue a reclamarle y lo mató. Mi tía abuela, llena de rabia, tomó un hacha y asesinó a su propio hermano por dejarla viuda. Ella pagó unos años de cárcel y nunca volvió a tener otra relación. Si la miras hoy, parece inverosímil todo. Mi abuelo cuenta que lloraba en el entierro por el cuñado, no por el hermano. Todo eso parece sacado de una película de Tarantino. Mi abuelo paterno supuestamente murió después de que estallara una pelea por la acusación de su hermano mayor de infidelidad a su esposa, mi abuela materna. Mi padre tenía aproximadamente 6 meses en ese momento. Mi abuela lo tomó y corrió a pedir ayuda a los vecinos. Cuando llegaron los policías, arrestaron a mi abuelo y a mi tío, pero una de sus hermanas intentó defenderlos en estado de ebriedad yendo tras un policía con una botella de cerveza. El policía supuestamente cayó encima de mi abuelo y le causó daños en el hígado y los riñones que le provocaron una hemorragia interna. Crecí sin tener absolutamente ningún contacto con todo ese lado de la familia, y creo que tenía alrededor de 8 años la última vez que vi a mi abuela paterna. Terminé encontrando un recorte del Pasadena Star News de octubre de 1959 sobre la muerte de mi abuelo, Navy Man Dies After Family Row, creo. Que afirmaba que su hermano había sido arrestado por asesinato, pero su certificado de defunción de Los Ángeles dice que su muerte fue declarada accidental por el forense. Luego, aproximadamente un año después de eso, probé 23 and y ¿adivinen qué? Resulta que el hermano de mi abuelo tenía razón todo el tiempo.
Mi abuela definitivamente le fue infiel, y mi abuelo en realidad no era mi abuelo en absoluto. Todo lo que sé de mi abuelo verdadero es que su apellido era Butch, sirvió en un barco diferente que estaba estacionado en Bremerton alrededor del tiempo en que mi padre fue concebido, y murió hace años. Y que tengo un medio tío en Chicago al que no tengo ni idea de cómo encontrar porque aparentemente hay al menos 6 hombres diferentes con el mismo nombre por allí. Siempre me pareció increíblemente trágico que mi abuelo muriera tratando de defender el honor de su esposa de lo que él creía que eran acusaciones infundadas. Solo que resultó que ella no tenía ningún honor que defender en primer lugar. Mi tío abuelo nació del abuso de su madre, que fue violada por su propio padre. La familia decía que ella simplemente era una mujer fácil y que no estaba bien de la cabeza. La encerraron en el ático. Años después, cuando mi tío abuelo murió, mi madre y yo fuimos a la antigua casa familiar para limpiarla. La puerta del ático, donde aquella mujer, hermana y madre a la vez, había estado encerrada, seguía allí, todavía con un candado por fuera. No había marcas aterradoras ni nada de eso, pero era profundamente triste. Mi madre quitó el candado y, mirando hacia la casa vacía, dijo en voz alta que nunca volvería a ser encerrada otra vez. El primo de mi padre mató a un hombre y a su hijo de 9 años durante un ataque de furia provocado por la cocaína en 1990. En ese entonces vivía en el sótano de la casa de mis padres. Los investigadores primero interrogaron a mi padre, y luego encontraron los zapatos ensangrentados de mi primo en la casa. Aquel hombre, la víctima, solía cuidar de mis hermanos y de mí cuando éramos niños. No supe nada de esto hasta que casi fui adulto. Mi primo solía llamarme desde prisión en nuestro cumpleaños, porque nacimos el mismo día, y siempre me daba escalofríos. Dejé de contestarle cuando descubrí la verdad. Mi padre y mi abuela juran que es inocente, pero yo investigué el caso. Definitivamente, no lo es. Mi hermano se disparó en la pierna para librarse de ir a Irak y trató de culpar a un ataque enemigo. Me enteré de esto el mismo día que llegué a Afganistán para mi despliegue de 1 año. Lo único que había escuchado era que lo habían herido de bala. Más tarde descubrí que fue una herida autoinfligida, que lo pusieron bajo vigilancia por riesgo de suicidio y que terminó siendo expulsado del ejército con una baja menos que honorable. Él nunca se lo ha contado a nadie directamente, yo lo supe por los rumores dentro de la Guardia Nacional, que funciona como un pequeño pueblo lleno de chismes. No le guardo rencor. La guerra fue horrible. Pero desde entonces arruinó completamente su vida, se volvió alcohólico y se desconectó del mundo. Es simplemente triste en todos los sentidos. Ah, y además, mi mamá y su hermana se casaron con el mismo hombre, así que todos mis hermanos también son primos entre sí. Pensé que mi abuelo paterno había muerto en los años 30. Resulta que era un alcohólico de primera que se automedicaba por problemas graves de haber sido gaseado en la Primera Guerra Mundial. Le daban unos ataques de furia violentos y atacaba físicamente a cualquiera que estuviera cerca. El doctor finalmente le dijo a mi abuela que eventualmente la iba a matar a ella o a los niños y le sugirió que lo internaran en un hospital de veteranos. El único que podía lidiar con sus problemas estaba a varios estados de distancia. Lo internaron allí y nadie que yo sepa de la familia lo volvió a ver. Murió en algún momento de los años 60. Ni idea de dónde está enterrado. Mi madre sufrió abuso durante años por parte de un familiar con una discapacidad. Su familia era muy pobre, y ella dormía en el sofá. Mi abuela sabía lo que ocurría, pero nunca hizo nada para detenerlo. Me enteré por mi padre cuando era adolescente, y eso cambió por completo la forma en que veía a mi familia. De pronto, empecé a sentir resentimiento hacia mis abuelos y demás familiares por no haberla protegido.
Me impactó profundamente darme cuenta de lo poco que entendía el dolor que mi madre había cargado toda su vida. Siempre supe que había tenido una infancia difícil, pero era mucho peor de lo que imaginaba. Mi abuelo, mis tíos, mi hermano y mis primos no tienen idea de lo que realmente pasó. Mi padre biológico nació en Japón, es mitad japonés y, según el análisis genético de 23andMe, mitad irlandés, o algo cercano a eso. Mi abuela Toyoko lo adoptó y lo trajo con ella a Estados Unidos cuando se mudó junto a su esposo. Mi abuela siempre fue muy reservada conmigo acerca de su vida en Japón durante la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores, cuando el país estaba bajo ocupación estadounidense. Solo después de que falleció supe, a través de historias que contó a otras personas, que se había escondido en sótanos y bóvedas bancarias durante los bombardeos aéreos. Y que también sufrió abusos por parte de soldados estadounidenses. Posiblemente debido a lo que vivió en esa época, no pudo tener hijos propios, y por eso terminó adoptando a mi padre biológico. Sin embargo, nadie en la familia tiene claro cómo fue que lo adoptó realmente. De niño, me habían dicho que lo había adoptado legalmente de un orfanato. Años después escuché otra versión, que podría haber sido el hijo ilegítimo de su hermana. También me contaron que alguien le había dicho que había un bebé que necesitaba ser entregado, y que debía presentarse en cierto edificio a una hora específica, que cuando llegó y tocó la puerta, alguien se la abrió. Le puso un bebé en brazos y volvió a cerrar sin decir una palabra. Con el tiempo, escuchamos varias versiones más, y nos dimos cuenta de que cada vez que alguien le preguntaba a mi abuela sobre su hijo, ella daba una historia distinta. Hasta hoy, nadie sabe con certeza de dónde vino realmente mi padre biológico, quiénes fueron sus verdaderos padres ni cuáles fueron las circunstancias de su adopción. Nota, y antes de que lo digan, claro que ya pensamos en la posibilidad de que en realidad fuera su hijo biológico, pero la descartamos por otras pruebas que apuntan en sentido contrario. Justamente no logramos resolverlo porque la explicación más obvia no parece ser la correcta. Mi bisabuelo, que era pastor, le hizo mucho daño a mi tía cuando ella era niña, y eso marcó su vida para siempre. Desde muy joven empezó a tener muchos problemas, intentó quitarse la vida varias veces, la primera a los 13 años, tuvo una relación difícil con el alcohol y los medicamentos. Luchó contra desórdenes alimenticios y tendía a involucrarse con hombres mucho mayores que ella. Mi abuela aún no sabe que todos en la familia conocemos lo que ocurrió. Mi tía falleció a los 40 años a causa de una falla en el hígado. Mi tío contó que ella sí llegó a contarle a mis abuelos lo que había pasado, pero que nunca hicieron nada, quizá porque no quisieron creerle. Me entristece mucho pensar en todo lo que tuvo que soportar. Siempre me pregunto cómo habría sido su vida si alguien la hubiera protegido. Muchos pedos, negocios turbios con dinero y varios asesinatos, tanto cometidos como sufridos. Entre los que sobrevivieron hay bastantes problemas de salud mental, lo cual no es sorprendente. Honestamente, si hay un verdadero secreto en la familia, sería descubrir si alguien realmente está bien, porque hasta donde sé, todo ese lado de la familia está completamente arruinado. El secreto del otro lado de la familia es que el apellido que se ha transmitido durante 5 o 6 generaciones fue simplemente inventado un día por un antepasado que se mudó de país y necesitaba un apellido para los trámites y las costumbres del lugar. Eligió uno que había escuchado y le gustó cómo sonaba. Luego tuvo 7 hijos, y uno de ellos tuvo 14, y la mayoría de esos hijos también tuvieron varios más. Ahora hay un montón de descendientes corriendo por ahí con ese apellido ancestral, que en realidad no lleva a ningún lado si intentas rastrearlo, la historia se corta 6 generaciones atrás. Como si aquel hombre simplemente hubiera salido de la tierra de la nada.
Mi madre fue enviada a un hogar para madres solteras para tener a su primer hijo. En Australia, eso era algo muy común, incluso hasta la década de 1970. A esto se le conoce como adopción forzada, ya que las madres no tenían oportunidad alguna de quedarse con sus bebés. Era una práctica habitual que las familias mandaran a sus hijas embarazadas y no casadas a esos lugares para que completaran el embarazo y entregaran al niño en adopción sin que los vecinos se enteraran. Por si fuera poco, hace poco descubrió, gracias a un análisis de ADN de ascendencia, que su verdadero padre no era quien ella creía. Resulta que su madre ya estaba embarazada de otro hombre antes de casarse con su supuesto padre. Vaya ejemplo de hipocresía familiar. Tenía un primo que murió de forma bastante misteriosa cuando tenía poco más de 20 años. El informe forense salió como inconcluso. No era problemático ni se metía en líos, de hecho, todos lo querían, era amable y de buen corazón. Mi madre y yo siempre encontramos todo aquello extraño. Primero, porque no es común que una autopsia no arroje una causa de muerte clara. Y segundo, por la actitud de su madre, se mostró demasiado tranquila, como si aceptara todo sin más, diciendo cosas como que tristeza, pero ya está en manos de Dios. Eso me quedó dando vueltas en la cabeza durante años. Varios años después, salía con una chica que decía poder ver espíritus, como en la película Sexto Sentido. Decía que era algo que corría en su familia. Contaba que evitaba pasar frente a cementerios porque las almas la seguían hasta su casa, y que ella y su madre ponían sal alrededor de la vivienda para mantenerlas alejadas. Según ella, a veces despertaba y veía figuras mirándola, incluso podía notar cómo habían muerto. Decía que los espíritus permanecían en este mundo porque necesitaban cerrar algo pendiente. Yo no creía mucho en eso, pero trataba de mantener la mente abierta. Un día, mientras estábamos en mi departamento, me dijo que había visto a un espíritu pasar por el pasillo. No era algo inusual para ella, pero aseguró que nunca había visto a ese en particular. Me lo describió, su ropa, su forma de caminar, sus gestos, y antes de que terminara, ya me había dado cuenta de que hablaba de mi primo. Le conté lo que había pasado con él. Ella pensó que tal vez su espíritu trataba de comunicarse conmigo, a través de ella, para que entendiera cómo había muerto realmente. Días después soñó con él, en el sueño aparecían unos documentos alterados, y dijo que tenían que ver con su muerte. Cuando mencionó que podían ser expedientes médicos, se me aceleró el pulso. Le conté que mi abuela había sido jefa del departamento de registros médicos de un hospital durante muchos años. Ella solo me miró en silencio. Me sugirió visitar a su nana, su abuela, que supuestamente tenía una habilidad aún más fuerte para ver cosas. Fuimos a verla, y la mujer me dijo que podía ver los últimos momentos de la vida de mi primo, un frasco verde, algo que él solía beber, luego, dolor en el estómago y alguien llevándolo al hospital. Dijo que vio espuma blanca saliendo de su boca y que no alcanzó a llegar con vida. Eso me heló la sangre, porque efectivamente murió camino al hospital en el auto de sus padres. Su bebida favorita era Mountain Dew, que en su pequeño pueblo vendían en botellas de vidrio en la gasolinera. Además, había estado quejándose de dolores de estómago durante semanas antes de morir. Incluso su perro había muerto por envenenamiento en ese mismo periodo. La mujer agregó que algunos miembros cercanos de su familia sabían lo que había ocurrido y habían encubierto todo. Dijo que el médico forense era amigo de la familia, y que mi abuela, hermana del padre de mi primo, también habría estado involucrada en ocultar la verdad. Hablé luego con otra prima que era muy cercana a él. Le conté todo, sin mencionar nombres, y me dijo que no podía imaginar a nadie que quisiera hacerle daño. Le confesé lo que había oído sobre mi abuela, pero no tenía pruebas. ¿Qué podía hacer?
No podía ir a la policía con una historia basada en visiones y sueños. Así que decidí dejarlo ahí. Ese año, en Navidad, mi abuela me envió una tarjeta por correo, lo cual fue extraño, porque siempre las repartía en persona. La abrí y dentro había una hoja doblada con letras grandes que decían: ten cuidado con lo que dices a los demás. Me asusté muchísimo. En retrospectiva, debí guardar la nota y contárselo a mis padres, pero mi primera reacción fue destruirla y olvidarlo todo. Mi abuela murió en 2011. Años después finalmente le conté la historia a mi madre, pero sin pruebas no había nada que hacer. A día de hoy, casi 30 años después, sigo pensando en mi primo y en lo que realmente ocurrió. Y el misterio sigue sin resolverse. Llevo conmigo un legado familiar trágico. No hay esqueletos en el armario, hay un cementerio entero lleno de fantasmas. Cuando mi madre tenía 5 años, su padre intentó acabar con su vida y la de su hermano de 8. Los metió en una bañera llena de agua e iba a usar un electrodoméstico para hacerlo. Sobrevivieron porque alguien llegó a tiempo. Después de aquello, él pasó el resto de su vida internado en instituciones psiquiátricas. Por si fuera poco, cada mujer del lado materno de mi familia sufrió abusos dentro de la familia durante generaciones. Todo esto se mantuvo en secreto hasta que yo tenía 31. ¿Y qué había pasado con mi abuelo? No era un asesino sin más, su historia era más compleja. Había combatido en la Segunda Guerra Mundial con apenas 19 años y, al volver, intentó reintegrarse a la vida normal, como muchos otros veteranos. Lo que hizo a mi madre fue producto de una crisis psicótica causada por un trastorno de estrés postraumático extremo. Mi abuelo fue fusilero en la 95ª División de Infantería bajo el mando de Patton. Luchó en primera línea en Francia y Alemania entre 1944 y 1945. Hizo cosas heroicas, como participar en la liberación de un campo de concentración y en la recuperación de la ciudad francesa de Metz, que llevaba más de 1000 años sin ser conquistada. La última vez que cayó había sido con Atila el Huno. Metz estaba fuertemente fortificada. Era territorio disputado entre Francia y Alemania y tenía castillos, fosos y puentes levadizos. La división de mi abuelo tuvo que cruzar esos obstáculos y enfrentarse sin apoyo aéreo a soldados bien armados y alimentados que habían jurado resistir hasta la muerte. Él tuvo que combatir cuerpo a cuerpo en túneles estrechos y oscuros, eliminando a los soldados enemigos uno por uno. Después de tomar la ciudad, su división encontró una fosa común con decenas de niños rusos y sus padres, asesinados poco antes por guardias que sabían que los aliados estaban cerca. Aquello lo marcó para siempre. Mi abuelo sobrevivió volviéndose un hombre endurecido por la guerra. Había visto y hecho cosas inimaginables. Cuando tuvo su crisis, su mente simplemente lo devolvió al campo de batalla. Yo mismo he tenido un episodio psicótico y sé lo real que puede sentirse una ilusión, lo imposible que es distinguirla de la realidad. En aquellos tiempos no se comprendía el estrés postraumático ni existían los tratamientos adecuados. Creo que comprendí su dolor. Él murió joven, a los 51 años, de un coágulo en el corazón, 11 años antes de que yo naciera. Mi madre nunca quiso hablar de él. Era el gran secreto familiar. Tardé años en asimilar lo que eso significaba para mí y para mi historia. Con el tiempo he sanado construyendo una conexión espiritual con él. Hago terapia corporal y en mis sesiones hablo con él. No solo se siente real, para mí lo es. Es como un espíritu guardián que me ayuda a distinguir entre el miedo real y el imaginario, lo que redujo mi ansiedad de toda la vida casi por completo. Me enseñó que el miedo no es una vergüenza, sino un regalo, agudiza los sentidos y prepara el cuerpo para actuar. Todos los soldados sienten miedo antes de una batalla, es simplemente su cuerpo listo para sobrevivir. Amo a mi abuelo, aunque nunca lo conocí.
Creo haber heredado su instinto de supervivencia y su memoria corporal. Hacer las paces con él ha sanado mi linaje entero. También me permitió reconciliarme con mi madre y comprenderla. Ahora entiendo por qué era tan dura, por qué a veces su mirada cambiaba y parecía volverse otra persona. Su padre fue moldeado por la violencia, y ella creció en ella. Y eso está bien. Como dice el Buda, comprender es perdonar. Mi tío abuelo tuvo un pasado muy oscuro. En los años 80 cometió varios ataques contra mujeres, y en uno de esos casos terminó quitándole la vida a una de sus víctimas. Durante mucho tiempo logró ocultar lo que hacía, hasta que una de las jóvenes que había engañado, una niña de apenas 13 años, decidió contar lo sucedido a sus profesores. Ellos avisaron a la policía, que organizó una trampa esperándolo en el lugar donde él la había citado nuevamente. Así fue como finalmente lo arrestaron. Pasó 13 años en prisión, aunque muchos consideran que fue una condena demasiado corta para lo que había hecho. Al salir, volvió a hacer daño dentro de la propia familia, abusando de una de mis primas durante varios años. Todo se descubrió cuando ella, siendo todavía una adolescente, quedó embarazada. Aún así, varias personas de su entorno, influenciadas por su fachada de hombre religioso y amable, lo defendieron y consiguieron que obtuviera beneficios. Lo más triste fue que muchos familiares prefirieron callar para no causar problemas. De niño, yo mismo lo recordaba como un pariente afectuoso, alguien que parecía simpático y generoso. Solo con el tiempo entendí quién era realmente, y me cuesta asimilarlo. Murió en 2015 en un accidente de coche. Después de su muerte, mi prima, que había vivido bajo protección durante años, por fin pudo volver a tener contacto con la familia. Mi madre nos hizo vivir un verdadero infierno a mis hermanos y a mí. Crecimos sin padre, y ella era una alcohólica que perdía el control con facilidad. Desde que yo era niño empezó a inventar historias crueles sobre mí, decía que usaba su ropa o que tenía comportamientos que simplemente no eran ciertos. Tenía apenas 5 años, pero eso no la detenía. Me golpeaba con un cinturón de cuero hasta romperlo y, a veces, usaba lo que tuviera a mano. Con el tiempo comenzó a difundir rumores aún peores, cosas humillantes que solo servían para aislarme. Nos mandaba a hacerle recados, como comprarle cigarrillos, y explotaba a mi hermana mayor, haciéndola trabajar durante el colegio para quedarse con su dinero y gastarlo en alcohol. Rara vez había comida en la casa, la comida escolar era, muchas veces, lo único que teníamos. Recuerdo que odiaba el inicio de las vacaciones, porque significaba hambre, miedo y soledad. Uno de mis hermanos fue enviado a un internado militar y después mi madre renunció a su custodia. Otro terminó en un centro juvenil y también se convirtió en pupilo del Estado. Cuando yo tenía 15 años, decidí irme de casa. Trabajaba, pagaba renta y seguía estudiando, tratando de sobrevivir. Pero ella nunca me dejó en paz, pasaba en su coche frente a mi departamento a cualquier hora, solo para recordarme que seguía allí. Cuando quise estudiar en la universidad, me dijo que no servía para eso, que mejor trabajara en una fábrica. Llegó a llamar a las instituciones donde había solicitado becas para decirles que yo estaba mentalmente inestable. Perdí una beca importante por culpa de esas mentiras. Recuerdo lo devastado que me sentí, al punto de pensar en rendirme por completo. Aún así, logré graduarme, conseguir una maestría y más tarde un doctorado. Cuando se lo conté, solo respondió que mi título no era real. Cuando me casé, insultó a mi esposa. Años después sufrió un derrame cerebral, y sin filtros se volvió aún más cruel. Mi hermano mayor trató de hacerse cargo de ella, pero lo llamaba decenas de veces al día, acusándolo de robarle dinero que no tenía. Él murió a los 40 años, y estoy convencido de que ella contribuyó a su deterioro emocional.
Cuando nació mi hijo, no quise que lo tocara. Ella se ofendió, pero ya no me importaba. Al final, murió sola. En su funeral, mi tío, que vivía lejos y no sabía la verdad, habló sobre lo gran madre que había sido. Mi otro hermano y yo nos miramos, sin decir una palabra, pero sabiendo exactamente lo que ambos pensábamos. Y así fue como terminé siendo una persona marcada por la inseguridad y el daño que dejó toda esa infancia. Mi abuelo cometió abusos durante años contra sus propias hijas, mis dos tías. Con el tiempo, uno de sus hijos también terminó involucrado. Mi abuela sabía lo que estaba pasando, pero prefirió no enfrentarlo. La mayor de mis tías quedó embarazada a los 19 años, y la familia se dividió en rumores. Algunos decían que no sabía quién era el padre, otros aseguraban que sí lo sabía. Al final, decidió interrumpir el embarazo, algo muy mal visto en los años 70. Mi abuela llegó a admitir que siempre había sabido lo que ocurría, aunque luego lo negó cuando mis tías se enojaron con ella. Mi padre, que era el menor, era solo un niño y no entendía la situación. Con los años, mi abuelo abandonó a mi abuela, y ella todavía llora recordándolo, sin comprender por qué la rechazó, ignorando todo el daño que causó. Años después, mi madre se casó con mi padre, y la hermana de mi madre se casó con el hermano de mi padre. Ese tío fue descubierto viendo contenido inapropiado en internet y hablando con chicas jóvenes. Hasta donde sabemos, nunca lastimó a sus propios hijos, pero es difícil no notar cómo ciertos patrones parecen repetirse en la familia. Mi bisabuela trabajaba como empleada doméstica para una familia adinerada. Cuando el hombre de la casa murió, llevó a mi abuela al funeral y le dijo, «Mira bien, ese hombre era tu padre». Hubo cierto escándalo en su momento, porque cuando ella quedó embarazada, él le compró una casa, pero nunca la reconoció como hija suya. Cuando murió, mi abuela no heredó absolutamente nada. Su medio hermano llegó a convertirse en senador de Estados Unidos, pero ella nunca lo conoció. Poco después, mi bisabuela se casó, y en el acta de nacimiento de mi abuela quedó registrado el apellido de su nuevo esposo, como si fuera su padre. Siempre me había preguntado por qué mi madre nos mantenía alejados del lado paterno de su familia, sobre todo porque muchos de ellos vivían en el mismo pueblo donde crecí. Al final resultó que era porque sabía que, en realidad, no teníamos ningún lazo de sangre con ellos. Hace algunos años, una de mis primas lejanas, creo que hija de un primo, se casó con alguien que tenía el mismo apellido que nuestro bisabuelo secreto. Y tuvo que aclarar una y otra vez que no tenía nada que ver con esa familia, jaja. Por ese mismo lado familiar tengo un tío que está en prisión por abusar de un menor. Mi madre y su hermana siempre estuvieron convencidas de que él era inocente, incluso cuando se supo que había abusado de mi prima cuando ella era niña. Ella solo se animó a contarlo después de que él ya estaba encarcelado. Aún así, no quisieron creerlo. Mi tía falleció hace poco, y mi madre ahora vive en un hogar de cuidados. Ellas habían estado depositándole dinero en su cuenta de prisión desde 1989. Cuando mi tía estaba en su lecho de muerte, él llamó para preguntar si alguien podía seguir ingresándole dinero, ya que su hermana ya no podría hacerlo. Francamente, un tipo repugnante. Le dije a mi padre que todo el dinero que mi madre hubiera apartado para él deberíamos dárselo a mi prima, la víctima, y dejar que ella decidiera qué hacer con él. A mi padre le encantó la idea, y al resto de los primos también. Así que voy a intentar hacerlo realidad, porque él no merece nada. Mi tío se fue a España, consiguió trabajo tiñendo jamones de color rosado y terminó arrestado, probablemente por algo relacionado con drogas. 3 días después ya estaba de vuelta en casa y nunca dijo una palabra al respecto. Mis abuelos pensaron que simplemente había estado de vacaciones. Murió a los 38 años al caer de una montaña.
Mi otro tío, según se cree, pudo haber sido uno de los soldados sometidos a experimentos durante el proyecto MK Ultra. Nunca hubo confirmación directa de su parte, pero volvió del entrenamiento militar, o de donde fuera que lo enviaron, siendo una persona completamente distinta, y con el tiempo se volvió alcohólico. Esos dos tíos también cruzaron Estados Unidos manejando completamente desnudos y recogieron a un autoestopista llamado Pigpen, que en ese momento era miembro de la banda Grateful Dead. Los años 60 y principios de los 70 en Estados Unidos, otra época, sin duda. Mi tía abuela estaba obsesionada con un hombre. El problema era que él estaba casado. Pero ese pequeño detalle no la detuvo. ¿Y qué hizo? Pues mató a la esposa de ese hombre. Al parecer, una mañana, cuando él se fue temprano al trabajo, mi tía abuela entró a la casa, la atacó y le quitó la vida de una forma brutal. Después limpió toda la escena, enterró el cuerpo en el jardín, ordenó la casa, cocinó la cena y esperó al hombre como si nada. Cuando él volvió, notó que algo se sentía diferente en el lugar. Entonces salió mi tía abuela a recibirlo. Era la primera vez que él la veía en persona. ¿Y qué hizo el hombre? Increíblemente, lo tomó como una especie de gesto extremo de amor. Llamaron a la policía, y él decidió encubrirla, diciendo que había sido el responsable. Lo arrestaron y pasó unos años en prisión, hasta que logró salir sobornando a las autoridades. Luego se mudó de nuevo a su antigua casa junto a mi tía abuela, y vivieron juntos durante más de 40 años, hasta que él murió por causas naturales. Mi hermana mayor dejó que su bebé se ahogara en la bañera porque, según ella, no estaba bien y no podía manejarlo. Juró ante la policía que había sido un accidente y que solo salió del baño por un segundo. Nunca la acusaron de nada, y el caso fue catalogado como una tragedia accidental. Yo nunca la he perdonado, y nunca lo haré. Mi sobrino tenía alrededor de 1 año y medio cuando ocurrió. Mi hermana siempre había sido una persona difícil, egoísta, conflictiva y muy problemática con toda la familia. Cuando tuvo a su hijo, todos esperábamos que eso la hiciera madurar, que se volviera más responsable. Su esposo en ese entonces trabajaba más de 60 horas semanales en una granja, así que ella era quien se quedaba en casa cuidando al niño. Intentó conseguir trabajo varias veces, pero siempre la despedían o renunciaba. Según una de sus versiones, durante el baño recibió una llamada sobre una posible oferta de empleo y salió del baño para atenderla. En otra versión dijo que era una entrevista telefónica y que solo se ausentó unos minutos. A lo largo del tiempo ha contado varias versiones distintas. Nunca mostró una tristeza real. Desde entonces ha tenido 2 hijos más, uno de ellos hace apenas 6 meses. Su esposo la dejó después de la muerte del niño y, hasta donde sé, sigue visitando la tumba de su hijo cada mes. Mi hermana solo ha ido una vez, cuando mi tío se ofreció a llevarla en el aniversario de la tragedia. Sé que criar a un niño con necesidades especiales puede ser difícil, pero ella sabía que tenía toda la ayuda del resto de la familia si la necesitaba. Aún así, tomó decisiones imperdonables. Y por más que pase el tiempo, yo no podré perdonarla. Mi abuelo era una persona trans, aunque no se saben muchos detalles. Siempre lo llamé abuelo, igual que todos los nietos. Nadie lo supo hasta después de que falleció. Mi mamá me contó algunas cosas curiosas que, con el tiempo, empezaron a tener sentido cuando se reveló la verdad. Por ejemplo, que nunca se duchaba frente a mi abuela, y que, según contaba ella, tenía un implante. Nadie en la familia lo supo hasta después de su muerte, y parece que así lo quiso él. En realidad no era mi abuelo biológico, sino abuelo por matrimonio, pero igual fue parte de la familia toda la vida. Ahora, sin embargo, han surgido nuevas preguntas,
¿era realmente la madre de mi tío antes de su transición? ¿O simplemente no tenía ningún lazo de sangre con nosotros? La mujer a la que llamábamos abuela, su viuda, tampoco ha querido hablar mucho del tema, así que probablemente nunca sabremos con certeza cómo fue toda la historia. Mi abuela es lo que los profesionales han descrito como una psicópata médica, lo que la hace más peligrosa que una psicópata común. Tiene un gato al que cuida, y sinceramente me preocupa por él cada día. Ha abusado, manipulado y traumatizado a sus propios hijos y a otras personas. Uno de ellos está casi completamente fuera de la realidad por culpa de ella, aunque gracias a la medicación ha logrado mantenerse algo más estable. Aún así, cada vez que alguien intenta abrir un caso en su contra, porque realmente representa un peligro, los procesos desaparecen misteriosamente. La policía no puede hacer nada. Vivo en Noruega, por si eso tiene alguna relevancia. Lo único que uno puede hacer es intentar sacarla de su vida por completo. Pero, como toda persona con rasgos psicopáticos, siempre encuentra la manera de volver. No importa cuántas veces cambies de número de teléfono, ella termina localizándote. Nota aclaratoria emoticono cara sonriente. Por lo que sé, mi abuela estuvo bien durante la mayor parte de su vida. Sin embargo, sufrió un daño cerebral por causas externas que desactivó ciertas partes de su cerebro. Eso hizo que comenzara a comportarse como una psicópata, aunque no haya recibido un diagnóstico formal. Los profesionales que la evaluaron en su momento advirtieron a los servicios sociales y a la familia que era más peligrosa que una persona con ese trastorno desarrollado de manera natural. Porque en su caso el cambio ocurrió literalmente de la noche a la mañana y de forma muy extrema. Mi madre y otras personas han intentado abrir denuncias contra ella, pero siempre logra salirse con la suya. Y para aclarar, cuando uso el término psicópata médica, me refiero a que sus comportamientos provienen de una causa médica, no a que haya sido diagnosticada oficialmente o tratada por ello. Los profesionales solo alertaron a la familia del riesgo que representa. En realidad, ni siquiera estamos seguros de si llegó a recibir un diagnóstico formal. Mis bisabuelos fueron asesinados durante la lucha por la independencia contra los británicos. El hermano menor de mi bisabuelo se hizo cargo de criar a mi abuelo, lo que en realidad significó que le robó la casa a su hermano y convirtió a mi abuelo en el sirviente no pagado de su familia. Mi abuelo creció prácticamente sin educación, aprendió a leer gracias al dueño de un bar local donde trabajaba por las noches. Un día, después de ver una obra callejera con una historia parecida a la suya, decidió huir y unirse a la compañía teatral como ayudante. Allí conoció a mi abuela, cuando ella tenía 10 años, y se casaron 2 años después. Durante toda su vida, mi abuelo nunca habló de cómo lo había tratado la familia de su tío ni de las penurias de su infancia. Aún así, hizo todo lo posible para que sus propios hijos mantuvieran algún tipo de relación con los parientes, incluido ese tío que le había arrebatado todo. Nos contó la verdad apenas un mes antes de morir. Antes de que yo naciera, mi tío era simpatizante y colaborador del régimen brutal que gobernaba nuestro país en ese entonces, y gracias a eso se volvió rico. Él y su familia menospreciaban a mis padres y a los suyos, que habían sido acomodados antes de perderlo todo cuando ese gobierno tomó el poder. Un día, mi tío llegó a su casa y encontró a su esposa muerta. Nunca hubo pruebas ni arrestos, pero en mi familia siempre se dijo que fueron sus propios hijos quienes la envenenaron. Los rumores se fortalecieron con el tiempo, sobre todo porque, cuando crecieron, todos sus hijos lo abandonaron por completo. Eso es muy poco común en nuestra cultura, donde se espera que los hijos cuiden de sus padres en la vejez. La primera y única vez que lo vi, vivía solo, en la pobreza, después de años de aislamiento. En la familia lo toleraban cuando aparecía,
más por lástima que por afecto, y porque ya no nos queda mucha familia. Pero, aún así, nadie ha olvidado lo que hizo en su momento. Mi familia es, literalmente, una larga línea de personas con rasgos psicopáticos. El abuso, físico, psicológico y, en algunos casos, también sexual, se remonta al menos 6 generaciones atrás. Tenemos diarios y recortes de periódicos que datan de principios del siglo XIX. A lo largo del tiempo, varios miembros de mi familia han participado en actos violentos, desde las masacres contra pueblos nativos durante las guerras indígenas de Utah, hasta la colaboración en la creación de armas de destrucción masiva durante la Guerra Fría. En mi familia es casi normal que los hermanos intenten matarse entre sí. Mi madre, de hecho, tiene la cicatriz en el cuello que le dejó mi tío cuando intentó degollarla a los 6 años. Tenemos parientes por todo el país, algunos involucrados en el narcotráfico y otros postulándose al Senado. Llegué a presenciar una escena en un funeral donde un tío que era sheriff del condado perseguía a otro tío que estaba en la lista de los más buscados del FBI. Soy hijo único, y mi madre prometió ser mejor que sus padres. Gracias a eso, soy el primero en 6 generaciones que, al menos, ha logrado ser un poco menos dañado que el resto. Aún así, hace muchos años que no asistimos a reuniones familiares. Y honestamente, es mejor así. Mi mamá me pidió que no le contara esto a mi papá. Hace poco me confesó que una de sus hermanas intentó sacrificarme cuando yo era niño. En su región, Banyu-Bangi, en Indonesia, las prácticas de magia negra son bastante comunes. También me contó que su hermano, que era una especie de chamán, lanzó un hechizo de venganza contra esa hermana y, según su historia, la maldijo haciendo que tuviera utensilios de metal y objetos de cocina dentro del cuerpo. Su relato incluía cosas extrañas como transformaciones, Satanás y todo tipo de elementos sobrenaturales. Mi novio y yo encontramos la historia difícil de creer y, para ser sinceros, hasta graciosa por cómo la contaba en su inglés entrecortado. Pero ella insistió en que era totalmente cierta. Le pregunté cómo exactamente había intentado su hermana sacrificarme y me dijo que había tratado de estrangularme, pero que mi sangre impura, porque soy mitad indonesio, me había salvado. Nunca le conté a mi papá esta historia. Pero una noche, durante la cena, ellos ya están separados, así que mamá no estaba presente, le pregunté si recordaba algo sobre mi tío, el chamán. Le mencioné que mi único recuerdo de él era ir en la parte trasera de su moto mientras me llevaba al médico a toda prisa en medio de la noche. Mi papá me dijo que fue una de las pocas veces que estuve realmente enfermo, que tenía la garganta tan inflamada que terminé hospitalizado. En ese momento, mi novio y yo nos miramos y compartimos en silencio un mierda, con la mirada, porque justo esa fue la historia que había despertado el recuerdo en mi madre. Mi abuelo y su exnovia, antes de conocer a mi abuela, asesinaron brutalmente a una figura pública muy conocida en Palm Springs, allá por la década de 1950. Al parecer, lograron ganarse su confianza en un hotel popular y el hombre los invitó a su casa a seguir pasando el rato. En teoría, su plan original era simplemente robarle, pero las cosas se salieron de control, terminaron atándolo y quitándole la vida. En los periódicos de la época lo describieron como uno de los crímenes más sangrientos en la historia de la comunidad. Según los reportes, la escena fue terriblemente violenta. Mi mamá descubrió la verdad cuando buscó su nombre en Internet. Tenía curiosidad por saber por qué había estado en prisión, ya que siempre contaba que había sido por una pelea en un bar, en la que, según él, mató accidentalmente a un hombre mientras estaba borracho. Mentía. Es un secreto que solo compartimos mi madre y yo, porque hay miembros de la familia que no podrían soportar enterarse de algo así.
Mi primo fue asesinado por la mafia local porque había conseguido propiedades e influencia en la ciudad de forma completamente legal. Lo arrojaron por una escalera y murió a causa de las heridas. Además, tengo un tío, de otro lado de la familia, que fue asesinado a tiros por el amante de mi tía. Lo mató en un ataque de celos. Y, por si fuera poco, tengo otro primo que fue criado por ese mismo tío, el hombre al que el amante de su madre terminó matando. Mi tío sabía perfectamente que el niño no era suyo, que era hijo del amante de su esposa, pero aún así lo amó y lo crió como si fuera propio hasta el día en que murió. Mi abuela murió en mayo del año pasado. Mientras mi madre y yo revisábamos montones de documentos que dejó, encontramos una carpeta etiquetada como adopción. Siempre supimos que ella había sido adoptada, aunque mi abuela siempre fue muy clara en que no quería saber nada sobre sus padres biológicos ni buscarlos. Sin embargo, el contenido de esa carpeta mostraba todo lo contrario. Había estado investigando sobre sus orígenes durante más de 40 años. Por lo que pudimos deducir, había mantenido ese secreto solo entre ella, su hermano adoptivo y la esposa de éste. Y eso no era ni siquiera lo más impactante. Entre los papeles encontramos su certificado de nacimiento original, con su nombre de pila, los nombres y ocupaciones de sus padres, y el lugar donde había nacido. También había documentos relacionados con el orfanato en el que había estado antes de ser adoptada. Descubrimos que ese lugar era tristemente famoso por secuestrar y maltratar niños, para luego venderlos a familias adoptivas por grandes sumas de dinero. En el certificado de nacimiento figuraban sus padres biológicos, él era granjero y ella trabajaba en la misma granja. Ambos eran muy jóvenes cuando nació. Nunca sabremos con certeza si realmente entregaron a su hija voluntariamente, pensando que así le darían una vida mejor, o si la secuestraron y la llevaron a ese orfanato para venderla. No tengo pruebas, pero estoy casi seguro de que mi bisabuelo o mi madrastra bisabuela asesinaron a mi bisabuela biológica. La madrastra bisabuela era su empleada doméstica, y con el tiempo mi bisabuela biológica se fue enfermando hasta que finalmente falleció. 3 meses después, mi bisabuelo se casó con la empleada. La historia se encubrió tanto que mi papá y mi tío crecieron creyendo que la empleada era su abuela biológica. Borraron cualquier rastro de la abuela verdadera. Mi tío se enteró por accidente cuando encontró su certificado de matrimonio y se dio cuenta de que la empleada no podía ser su abuela biológica. Mi papá y mi tío siempre sospecharon que hubo juego sucio. La abuela empleada era una persona santurrona que trataba muy mal a mi abuela y a su hermano, pero a las 2 hijas que tuvo con mi bisabuelo las consideraba niñas perfectas. Tengo 2 hermanos con discapacidad, uno mayor y otro es mi mellizo. Cuando nació mi hermano mayor y se dieron cuenta de que algo no estaba bien, la abuela empleada regañó a mi mamá y le dijo, tú y mi papá debieron haber pecado fuera del matrimonio para recibir un castigo y una abominación así. Fue horrible en todos los sentidos con mi papá y mi tío. En cambio, mis primos y sus padres, los hijos biológicos de ella, siempre han dicho que era una santa. Incluso nos obligaron a celebrar lo que habría sido su 100º cumpleaños. Para mí, era malvada. Cuando nacimos mi mellizo y yo, dijo que éramos un regalo de Dios por portarnos tan bien con nuestro hermano mayor. Mi mellizo tuvo su primera cirugía cerebral importante a las 6 semanas. Un par de semanas después, mi mamá estaba haciendo compras con nosotros en un cochecito doble, él llevaba vendajes grandes por la presión en la cabeza. Nos topamos con la vieja y sus amigas de la iglesia. Ella hizo comentarios despectivos sobre nuestros hermanos mayores y se deshizo en halagos con nosotros los mellizos, así que mi mamá cargó a mi mellizo, vendajes y todo, mostrando claramente la cirugía, y le dijo: aquí tienes tu regalo de Dios, tiene las mismas discapacidades que nuestro hermano mayor. Mis padres también son cristianos,
Pero nunca han visto a ninguno de mis hermanos como castigos ni abominaciones. Jamás. Y han hecho lo correcto por mis hermanos y por mí desde el primer día. En fin, sospecho seriamente que la abuela empleada, o mi bisabuelo, o ambos, asesinaron a la bisabuela biológica con arsénico. Era la época en que los envenenamientos con arsénico ocurrían por todos lados y quedaban sin detectar durante al menos otra década después de su muerte. No puedo exhumarla ni hacerle pruebas porque no tenemos idea de dónde la enterraron. Mi papá pasó años tratando de encontrar su nombre completo. La familia de ella repudió a su esposo cuando se casó con la empleada tan pronto después de su muerte, y sospechamos que creyeron que fue un asesinato o, como mínimo, que ya había un amorío entre mi bisabuelo y la empleada. Si tan solo supiéramos dónde está enterrada, podríamos analizar sus restos. El padre de mi papá lo abandonó cuando era apenas un bebé. Según contaba mi abuela, se fue a buscar a Dios en un volcán en Hawái. Ella era alcohólica y tampoco fue precisamente una buena madre. Cuando mi papá creció y se mudó por su cuenta, le empezó a picar la curiosidad sobre quién era realmente su padre. Buscó en las páginas blancas y llamó a un chico con el mismo apellido. Hablaron un rato y comparando datos, se dieron cuenta de que probablemente compartían al mismo padre. Ese supuesto medio hermano le dijo que su papá había muerto hacía años. Pasaron las décadas, y un día le regalamos a mi padre un kit de Ancestry por Navidad. Cuando llegaron los resultados, aparecieron coincidencias con una familia que claramente era del lado paterno. Nos pusimos a investigar y, leyendo el obituario de un hombre que resultó ser su tío, comprendimos la verdad: su padre seguía vivo, con más de 90 años. Pero eso no fue lo más sorprendente. Descubrimos que su padre se había convertido en el líder de una pequeña secta. No era un grupo grande, pero sus creencias eran extrañas, por decirlo menos. Para completar la historia, mi papá recordó que años atrás, buscando un libro en internet, había encontrado uno con el nombre exacto de su padre como autor. Pensó que era una coincidencia, ya que creía que estaba muerto. Pero no, resultó ser su propio padre. Y ese libro era solo uno de varios que había escrito, cada uno más raro que el anterior. Mi padre fue a prisión en Estados Unidos por motivos que nunca me quedaron del todo claros. Durante su tiempo allí, lo sometieron a maltratos y a medicaciones forzadas tan fuertes que, según contaron después, en un momento llegó a morir clínicamente. Lograron reanimarlo, pero desde entonces nunca volvió a ser el mismo. Antes era un hombre amable, sensible y con mucho sentido del humor, ahora es como si fuera otra persona. Cuando salió y regresó a Filipinas, donde vive nuestra familia, casi nadie quiso hablar con él. Pasaba los días repitiendo que no existe el libre albedrío, que todo lo que ocurre o va a ocurrir es exactamente lo que Dios ha dispuesto. Somos católicos, así que sus palabras resultaban desconcertantes para muchos. Pero creo que esa es su forma de sobrellevar lo que vivió, de encontrarle sentido a tanto sufrimiento. No me pasó a mí, sino a mi mejor amiga. Cuando era bebé, su madre biológica la dejó temporalmente al cuidado de una vecina que no tenía hijos, con la idea de volver por ella en unas semanas, una vez que arreglara su vida. Pero esas semanas se convirtieron en años, y la madre nunca regresó. Así que la vecina y su esposo la criaron como si fuera su propia hija. No tuvo documentos oficiales a su nombre hasta que tenía unos 3 años. Años más tarde, ya en sus 20, nos hicimos amigas. Una noche, aburridas, decidimos ir a una adivina. La mujer le dijo que veía incertidumbre en su destino, que era una niña infinita. Aquello la dejó pensativa, así que decidió preguntarles directamente a sus padres adoptivos por su origen. Ellos le confesaron que no sabían casi nada, solo el nombre de su madre biológica. Ella comenzó a buscar y,
usando Facebook, encontró a una mujer con ese nombre, que vivía a solo 10 minutos de su casa. La enfrentó, pero la mujer negó conocerla. Esa mujer era, además, una figura muy respetada, directora de una escuela importante de la ciudad y muy activa en su iglesia. Mi amiga la presionó diciéndole que, si no hablaban, haría público quién era realmente. Así que accedieron a reunirse. Durante el encuentro, la mujer fue fría y distante. Admitió que sí había dado a luz a mi amiga, pero insistió en que no era su hija. Cuando mi amiga le pidió el nombre de su padre, la verdad fue aún más difícil de digerir. Su padre biológico era un líder religioso, un pastor muy reconocido, casado y con familia, que había tenido una relación secreta con la madre de mi amiga mientras ella estudiaba en la universidad. Cuando la madre quedó embarazada, él le exigió que se deshiciera del bebé para no arruinar su reputación. Ella se escondió hasta dar a luz, y luego abandonó a la niña. Mi amiga llegó a considerar pedirle dinero al pastor, pero finalmente decidió no tener ningún tipo de contacto con él. Sin embargo, sí se comunicó con una de las hijas legítimas del pastor, quien no se sorprendió, ya sabía que su padre tenía otros hijos fuera del matrimonio. Hoy mi amiga lleva su vida adelante, pero aún le cuesta procesarlo todo. Una vez, después de beber un poco de más, se quebró y lloró toda la noche recordando todo lo que descubrió. No ha pasado ni 2 años desde que supo la verdad, y aunque intenta seguir adelante, todavía le duele. A veces me cuesta creer cómo hay personas que pueden seguir con sus vidas, dando discursos sobre moral y religión, sabiendo que hicieron algo tan terrible, y sin mostrar el más mínimo remordimiento. Soy el quinto hijo de mi madre, nacido en 1966, durante la Guerra de Vietnam, y fui el resultado de una relación que ella tuvo con uno de los compañeros del ejército de su esposo, que no era mi padre biológico. Pero ese no es el verdadero secreto. Cuando su marido regresó de Vietnam a comienzos de 1966, ella ya estaba embarazada de mí. Después de algunas semanas, le dijo que estaba esperando un hijo e intentó hacerlo pasar como suyo. Yo debía nacer en septiembre, pero si lo hacía en ese mes, las fechas no coincidían con su versión. Así que, una noche en la que él estaba fuera por entrenamiento, mi madre se arrojó sobre el borde de la bañera, con el vientre por delante. Su intención era provocarse un aborto. A causa del golpe, se le rompió la fuente, justo como esperaba. Como ya había pasado por 4 embarazos antes, sabía perfectamente que una vez que eso sucede, hay un tiempo limitado antes de que el bebé muera. No fue al hospital durante 2 días. Esperaba que yo no sobreviviera. Cuando finalmente fue atendida, los médicos descubrieron que yo ya tenía neumonía. Según ellos, fue un milagro que siguiera con vida. No hubo tiempo de inducir el parto, la llevaron directamente al quirófano y me extrajeron con forceps. En la prisa, los médicos colocaron mal el instrumento y una de las pinzas me aplastó la nariz, dejándola deformada. A los 5 años me operaron para corregirla, pero todavía es notoriamente torcida. De niño, la gente siempre me preguntaba qué me había pasado, y al final inventé una historia. Decía que me la había mordido yo mismo y, cuando me preguntaban cómo, respondía, me subí a una silla. Pasé semanas en una incubadora por los daños en los pulmones, que nunca sanaron del todo. Crecí con bronquitis crónica, empeorada por los inviernos fríos de Illinois en los años 70. Toda mi vida me dijeron que lo del baño había sido un accidente, y que mis problemas físicos eran consecuencia de eso. No puedes culpar a alguien por un accidente, ¿verdad? Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 años. Él se fue y nunca volvió. No fue hasta los 50 cuando descubrí, gracias a una prueba de ADN, que tenía un padre distinto al de mis hermanos. Esa prueba me dio un nombre, y mi madre lo confirmó,
mi verdadero padre había muerto en los años 80. Mis hermanos mayores llegaron a reencontrarse con su padre, quien sabía que yo no era su hijo, aunque nunca lo mencionó. No fue la causa del divorcio, pero siempre sospechó que lo del baño no había sido accidental. Mi madre se niega a hablar del tema, pero ya no necesito que lo haga. Recuerdo cómo me trataba de niño, siempre era el problema, el que no debía haber nacido, el que nunca estaba a la altura de sus hermanos. Era el único al que pegaba con frecuencia. Siempre estaba enfadada conmigo, como si mi sola existencia le recordara algo que deseaba olvidar. Y ahora entiendo por qué. Por parte de mi padre hay antecedentes de problemas mentales graves, una especie de psicosis que, al parecer, se ha transmitido de generación en generación y que también me afecta a mí. No tengo un diagnóstico formal, pero estoy bajo tratamiento médico desde la secundaria. Cuando empecé con la medicación, mi padre recordó algo que había bloqueado durante años: uno de sus tíos biológicos se había quitado la vida. Él siempre había creído que era un tío político, hasta que mi madre le pidió detalles y todo salió a la luz. Con el tiempo conocí a mi tía, y fue ella quien me contó que las mujeres de ese lado de la familia tienen una especie de sensibilidad o presentimiento sobre cosas que aún no han ocurrido. En mi caso, eso ha sido una carga. Una semana antes de que mi padre muriera repentinamente en el piso de la sala, tuve un sueño en el que lo veía morir exactamente de esa forma. Lo mismo me ha pasado con otros familiares que luego fallecieron. A veces me atormenta pensar que debía haber entendido la señal, aunque sé que no habría podido cambiar nada. Aún así, me cuesta no sentirme culpable. Se supone que hay un cuerpo enterrado en algún lugar de la granja de mi abuelo. En los primeros tiempos de los asentamientos en el oeste, casi no existía la ley. La gente desaparecía sin dejar rastro y nadie investigaba. Según contaba mi abuelo, el hombre que originalmente había habitado esas tierras tenía una relación muy conflictiva con su esposa. Un día, ella simplemente desapareció. Él dijo que lo había dejado, que se había marchado sin avisar. Pero con los años, cuando bebía, empezó a jactarse ante algunos conocidos de que la había matado y enterrado en algún lugar del campo. Ella no tenía familia que pudiera buscarla, ya que habían viajado juntos desde la costa este. Nadie preguntó por ella, simplemente se esfumó del mundo sin que a nadie le importara demasiado. Nunca hubo pruebas, pero en la zona todos asumían que era cierto. Mi abuelo decía que había ciertas partes del terreno en las que jamás sembraba nada, porque estaba convencido de que allí era donde el hombre había enterrado a su esposa. Nunca hablábamos del tema, porque a mi abuela la incomodaba profundamente. Pero cada vez que alguien lo mencionaba, el silencio se hacía pesado. La vida en la frontera era dura y a veces, brutal. El primer esposo de mi abuela murió en medio de un conflicto político, protestas, huelgas y toda esa tensión que marcó esa época. Según me contaron, podría haber sido un accidente, porque él no estaba participando activamente en la manifestación, solo estaba tomando fotografías. Pero también existe la posibilidad de que su muerte no fuera tan casual, que alguien lo haya hecho a propósito. En ese entonces, mi abuela ya tenía un bebé, el hermano de mi padre. Cuando la policía fue a darle la noticia, solo le dijeron que su esposo había muerto y que debía mudarse cuanto antes. Eso fue todo. Ni siquiera estoy seguro de que sepa dónde lo enterraron. Tiempo después conoció a otro hombre, el que sería mi abuelo, y quedó embarazada de mi padre. En aquellos tiempos, ser madre soltera era prácticamente imposible, así que no tuvo muchas opciones. Intentó rehacer su vida, aunque la sombra de lo ocurrido siempre la acompañó. No mucha gente en mi familia sabe esta historia, solo sus hijos, su actual esposo y yo. Me enteré por accidente, y aunque ella sabe que lo sé,
nunca hemos hablado del tema. No puedo imaginar lo que debe ser vivir tantos años con un peso así encima, con ese tipo de pérdida y ese silencio impuesto por las circunstancias. Mi tío mató a su propio padre, y se salió con la suya. Mi madre aún habla con cariño de su papá, pero la verdad es que fue un hombre terriblemente violento y alcohólico. Pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de prisión. La última vez que salió, mi tío fue a visitarlo un par de años después. Para entonces, mi madre ya se había mudado al otro extremo del país con mi padre, aunque habían regresado un par de veces a verlo. Cada visita terminaba igual, con mi abuelo borracho, insultándola o golpeándola, y mi padre pidiéndole a su cuñado, mi tío, que interviniera. Ellos dos eran muy cercanos, de hecho, así fue como mis padres se conocieron. Según la versión oficial, mi abuelo murió de un infarto en su remolque. Pero cuanto más escucho los detalles, menos sentido tiene. Era un hombre de poco más de 50 años, sano y fuerte, que simplemente colapsó. Cuando lo encontraron, ya estaba tan descompuesto que no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. Después de eso, mi tío fue prácticamente apartado de la familia, sobre todo por mi abuela, quien dejó escapar comentarios que daban a entender que sabía la verdad. Crecí creyendo que mi abuelo había muerto por causas naturales, pero justo antes de morir, mi abuela, ya con cáncer avanzado y con el cerebro afectado por las metástasis, me dijo algo que nunca olvidé. Dale las gracias a Jimmy por habernos liberado. Fue entonces cuando todo encajó. Mi sobrino es el resultado de una relación incestuosa. Durante años, mi hermana aseguró que el padre del niño era M, un viejo amigo de la familia. En cada reunión familiar lo miraba con desprecio y lo criticaba a escondidas, diciendo que era un miserable por negarse a reconocer a su hijo y por haberle dado la espalda después de tantos años de amistad con nosotros. Mis padres nunca estuvieron del todo convencidos, mi sobrino no se parecía en nada a ese hombre, pero prefirieron no decir nada para no causar más conflictos. Todo salió a la luz hace unos 6 años, cuando una de mis tías falleció. Descubrieron que la causa de su muerte había sido una enfermedad genética muy rara. Por precaución, todos mis tíos y mi madre se hicieron los análisis, y resultó que solo esa tía tenía el gen, una mutación aislada. Obviamente, sus hijos y nietos también debían hacerse los exámenes para prevenir posibles complicaciones. Mi hermana quiso aprovechar la situación para hacerle un análisis genético a mi sobrino sin levantar sospechas. Pero al revisar los resultados y las coincidencias genéticas, salió a la luz que el verdadero padre era nuestro primo. Se supo entonces que ellos habían mantenido relaciones más de una vez y que de una de esas ocasiones nació el niño. Por suerte, mi sobrino no heredó ninguna enfermedad y está bien. Ha ido a terapia y parece estar logrando estabilidad emocional. Pero aún me duele pensar en el pobre amigo de la familia, que durante más de una década cargó con una reputación injusta. Ni siquiera sé si alguna vez llegó a enterarse de que lo habían usado como pantalla o si mi hermana simplemente inventó todo desde el principio. El padre de mi madre abusó de ella cuando era niña. Fue algo que marcó profundamente su vida. Su hermano menor se quitó la vida a los 23 años, y aunque nunca se supo con certeza, mi madre cree que él también pudo haber pasado por lo mismo. Desde pequeño, siempre me causó una sensación extraña estar cerca del padre de mi madre. Recuerdo su mirada y la incomodidad que me provocaba, aunque no sabría decir si realmente ocurrió algo o si simplemente percibí el miedo que mi madre sentía hacia él. Cuando le pregunté si alguna vez me había dejado a solas con él, me dijo que no, que jamás lo habría permitido. Con el tiempo entendí que probablemente mi miedo venía de haber absorbido la tensión que ella sentía cada vez que él estaba cerca. Por el lado de mi padre, la historia también fue complicada.
Su padre tenía problemas con el alcohol y, según contó la familia, hacía que mi abuela bebiera con él. Ella falleció por intoxicación, y aunque hubo quienes dijeron que fue consecuencia de los abusos, mi padre nunca lo creyó. Para él, siempre fue más fácil pensar que su madre simplemente bebía demasiado. Mi padre es una buena persona, trabajadora y responsable, pero arrastra mucho de lo que vivió. Tiene cierta rigidez emocional y tiende a ver a las mujeres como demasiado sensibles o frágiles, algo que sin duda proviene de sus propias heridas. Creo que esa negación es lo que le ha permitido seguir adelante y construir una vida estable. A veces, sin embargo, me preocupa pensar en qué pasaría si algún día llegara a reconocer todo el dolor que ha guardado durante tanto tiempo. A pesar de todo, nunca repitió los errores de su padre. Apenas bebe una copa de vino de vez en cuando, y siempre ha sido un hombre tranquilo. Su hermano menor, en cambio, no tuvo la misma suerte, hace poco tiempo decidió quitarse la vida. En mi familia, las heridas emocionales, el silencio y las pérdidas parecen repetirse, como si fueran un eco que aún no logramos detener. Mi padre tuvo una hija con la exnovia de mi medio hermano. Mi hermano falleció poco después, en circunstancias confusas, lo encontraron sin vida en el baño de su casa, 3 días después, porque su abuelo, con quien vivía, no podía subir las escaleras para comprobar por qué no respondía. La niña nació cuando mi hermano aún estaba vivo, aunque no sé si él llegó a enterarse de lo que había pasado. Supongo que no, mi padre solo lo admitió cuando lo enfrenté, después de que Abby, la ex de mi hermano, apareció en mi trabajo para contarme que había tenido un hijo con él. Me dijo, muy tranquila, que la niña se parecía mucho a mí, lo cual me resultó bastante incómodo, sobre todo porque no la veía desde que era una niña. En ese momento recordé que, años antes, la pareja de mi padre me había contado que había encontrado una prueba de paternidad en su mesa de noche, aunque me pidió guardar el secreto. En aquel momento no entendí qué significaba, pero después de hablar con Abby todo encajó. La niña tenía unos 5 años cuando supe la verdad. Me cuesta aceptar que mi padre se involucrara con alguien que había formado parte de la vida de su hijo, pero también sé que Abby aprovechó la situación. Ya tenía varios hijos y, por lo que parece, buscó estabilidad económica a través de mi padre. Ahora la niña debe tener unos 13 o 14 años. No tengo relación con ella ni con su madre, y prefiero mantener la distancia. No es culpa suya, claro, y no descarto conocerla cuando sea mayor, si ella lo desea. Supongo que eso podría ocurrir cuando mi padre falte, ya que seguramente se hablará de la herencia. Si eso pasa, no pondré ningún obstáculo, es su derecho. Mi padre siempre ha sido alguien distante, muy centrado en sí mismo. Hace poco se mudó al otro extremo del país sin avisarle a nadie, y me enteré cuando ya estaba allá. Eso dice mucho sobre cómo es. Y aunque todo esto ya sería suficiente para una vida entera de tensiones familiares, también guardo un recuerdo que me resulta difícil. Cuando yo tenía unos 12 años, mi hermano se comportó de una manera extraña conmigo durante un viaje familiar. Me pidió que me recostara a su lado y fue demasiado cariñoso, hasta el punto de que me incomodé y me aparté. No pasó nada más, pero la sensación fue muy rara, y con el tiempo entendí que algo en su forma de actuar no estaba bien. Pensar en eso hoy me deja con una mezcla de tristeza y desconcierto, como si esa sombra del pasado todavía siguiera ahí, sin resolverse del todo. Varios miembros de mi familia han pasado por hospitales psiquiátricos, y mis abuelos, cuando yo era pequeño, solían beber mucho. Uno de ellos era agresivo, y aunque ya no lo son, esas memorias me siguen acompañando. Cuando era niño, no podía vivir con mis padres. El ambiente en casa era tan tenso y hostil que ellos mismos decidieron que lo mejor era que me criaran mis abuelos. Lo hicieron pensando que estaría mejor con ellos, pero no fue tan sencillo.
Mis abuelos ya estaban lidiando con muchos problemas, entre ellos los de mi padre, y tenerme a su cargo fue demasiado. Al poco tiempo comenzaron a refugiarse en el alcohol. Yo era muy pequeño y no entendía qué pasaba. Solo sabía que mi abuela a veces me gritaba o me culpaba por cosas que ni siquiera comprendía. Recuerdo haber llorado sin parar, pero sin sentir nada. Estaba tan confundido que el dolor se me hizo parte de la rutina. Pasaron años así, hasta que, con el tiempo, dejaron de beber. Han pasado alrededor de 4 años desde entonces, y aunque ella me pidió perdón, las imágenes y las emociones siguen grabadas en mi cabeza. A veces me pregunto si llegué a desarrollar algo parecido a un trauma, pero evito ponerle nombre porque ya cargo con otros diagnósticos y no quiero usar palabras que signifiquen algo tan serio para otras personas. Mi abuelo también bebía, pero su manera de reaccionar era distinta, se volvía más tranquilo, incluso afectuoso, como si el alcohol apagara algo dentro de él. Supe que eran alcohólicos cuando tenía unos 7 años, y me costó entenderlo. Me lo tuvieron que explicar varias veces antes de que realmente asimilara lo que significaba. Después de eso, mis padres se divorciaron. La situación se volvió aún más complicada porque ambos empezaron a usarme como un medio para hacerse daño mutuamente. Uno de ellos incluso amenazó con llevarme a Alaska para que el otro nunca volviera a verme. Fue entonces cuando mi tío intervino y sugirió que mis abuelos me adoptaran para evitar que siguiera en medio de esa pelea. Así fue como terminé legalmente bajo su tutela. Todavía tengo familiares que beben, aunque lo hagan solo en fiestas o reuniones. Uno de mis padres también lo hace de vez en cuando, sobre todo cuando las cosas van mal. Recuerdo especialmente una vez en la que, recién salido de la cárcel, me confesó que había bebido porque solo quería olvidar todo lo que había vivido y hecho. Escucharlo me rompió el corazón, porque, a pesar de sus errores, sigue siendo una persona buena, sensible y muy sola. Hoy en día, mis abuelos ya no beben y mi vida es mucho más estable, pero a veces me asaltan recuerdos de esos días. No los odio. Creo que, dentro de todo lo que vivieron y sufrieron, hicieron lo que pudieron. Solo trato de seguir adelante sin repetir las mismas heridas que me marcaron a mí. Mi tío, el hermano menor de mi madre, se enfermó gravemente mientras trabajaba en el extranjero. Su estado empeoró tanto que tuvieron que traerlo de vuelta en avión para que pudiera recibir tratamiento aquí. Todo el proceso fue complicado y costoso, pero su esposa se negó a ayudar. No quiso pagar ni un centavo. Mi madre y sus 3 hermanos terminaron cubriendo todos los gastos, desde los trámites del viaje hasta los costos médicos, solo para poder traerlo de vuelta con vida. Esa mujer trató de disimular y ganarse a mi familia fingiendo ser amable y lanzando cumplidos, pero todos vieron a través de su actuación. Cuando mi tío regresó, ella desapareció emocionalmente. Él no podía caminar y necesitaba atención constante, pero en lugar de cuidarlo, ella seguía pidiéndole dinero. Incluso cuando tenía que comprarle comida, se quejaba. Era terrible ver lo poco que le importaba a alguien que estaba literalmente muriendo. Cuando mi tío falleció, ella nuevamente se negó a pagar nada por el funeral. Una vez más, mi madre y sus hermanos tuvieron que hacerse cargo de todo. Parecía que la muerte de mi tío no significaba absolutamente nada para ella, lo único que le importaba era el dinero. Por suerte, mi tío había previsto cómo podía comportarse, así que dejó sus ahorros bajo el control temporal de una de mis tías, de modo que su esposa no pudiera acceder a ellos inmediatamente. Como era de esperarse, después exigió el dinero, pero nadie quiso darle ni un centavo. Lo peor de todo fue que, apenas unos días después del funeral, ella fue a una fiesta y subió fotos a las redes sociales, sonriendo y pasándola bien como si nada hubiera ocurrido. Fue repugnante. Mis padres se conocieron el día de su graduación de secundaria, en un pequeño pueblo.
Resulta que habían vivido a solo 8 kilómetros uno del otro toda su vida, sin cruzarse jamás. Se enamoraron y se casaron 6 meses después, a los 18 años. Mi madre quedó embarazada justo antes de la boda, pero como era la América rural de 1980, decidieron abortar para guardar las apariencias. Unos años más tarde tuvieron a mi hermana mayor. Tras su nacimiento, los médicos les dijeron que no podrían tener más hijos debido al daño interno que había quedado del aborto anterior. Les dolió, pero siguieron adelante agradecidos por la hija que ya tenían. Con el tiempo, y aún jóvenes, fueron saltando de un trabajo a otro hasta que terminaron comprando una tienda de conveniencia abierta las 24 horas. El plan era que mi padre mantuviera su empleo de oficina y mi madre administrara la tienda. Funcionó por unos meses, hasta que llegó la sorpresa, mi madre estaba embarazada otra vez. No de pocas semanas, sino de 7 meses. Nací, y la vida se volvió un caos, una familia joven, un negocio abierto todo el día, un bebé recién nacido y un padre con otro trabajo de tiempo completo. A eso se sumó que nací con asma severa. Mi madre intentó conseguir un diagnóstico, pero el médico no la tomó en serio. Así que ella y mi padre se turnaban para dormir junto a mi cuna, porque me quedaba sin aire por las noches. Cuando eso pasaba, me despertaban, me ayudaban a respirar y me llevaban corriendo al hospital. Esto ocurría al menos una vez por semana durante mi primer año de vida. Además, tenían serios problemas para encontrar a alguien que pudiera cuidarme con la atención que mi condición requería. En medio de todo ese agotamiento, mi madre empezó a notar que había largos periodos en los que mi padre desaparecía sin explicación. Hasta que lo descubrió engañándola con una ama de casa cuyo esposo y cuyos hijos ya habían hecho su vida. Cuando los encontró en plena infidelidad, la mujer perdió completamente el control, dijo que quería morir, que su vida ya no tenía sentido, que sus hijos se habían ido y su matrimonio estaba vacío. Y entonces a mi madre se le ocurrió algo. Ella no tenía tiempo para cuidar a su bebé. Necesitaba desesperadamente a alguien que me atendiera 10 o 12 horas al día mientras trabajaban. Así que le propuso a la amante de mi padre que se encargara de mí, con una condición, que dejara en paz a su marido. Esa mujer me cuidó desde que era un bebé hasta que tuve edad suficiente para valerme por mí mismo. Mis padres terminaron haciendo amigos de ella y de su esposo. Pasábamos las fiestas juntos, las vacaciones, todo. En la práctica, fueron como mis segundos padres durante gran parte de mi infancia. Cuando tenía 15 años, mi madre decidió dejar a mi padre, lo cual era más que comprensible. Pero también decidió que era el momento de contar la verdad, que la mujer que me había criado era la misma que había destruido su matrimonio. Desde entonces, nuestra relación se volvió muy difícil. Había demasiado dolor acumulado, tanto por el pasado como por la culpa de haber dejado que otra persona, la amante de su esposo, criara a su hijo. A esa edad también dejé de tener contacto con esa mujer. No hay un final cerrado. Todos siguen vivos. Es un secreto a voces en la familia, del que solo se habla cuando mi madre se pasa con los cócteles.